Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Pentecostalismo para principiantes con el episodio 4 ya. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Bendito sea Dios, hemos tenido, bueno, al menos desde mi, desde mi humildad de anonimato, ha tenido bastantes vistas. Yo sé que para otras personas que tienen más seguidores dirían, eso, pero sí, ha habido bastante buena respuesta, ha recibido muy buenas reseñas, sé que ha sido de bendición para muchas personas, así que agradecidísimo primero con el Señor por la oportunidad que tenemos, por las facilidades que nos brinda la tecnología para conectarnos a través de la distancia y también un saludo y una gratitud para mi hermano Eliseo Jeremías Enrique, que está aquí otra vez para acompañarnos y bendecirnos con el conocimiento que Dios le ha dado. Dios te bendiga, hermano, ¿cómo estás? Amén, amigo. Gracias, gracias, gracias. Y a toda la audiencia que está ahí dando el apoyo, el aguante, siempre. Los que no lo ven ahora lo van a ver después y después siempre tienen buenas reacciones o tienen más preguntas o son críticos del pentecostalismo y estos vivos, este podcast está ayudando para que se replanteen sus posturas y quizás no se conviertan en pentecostales, pero empiecen a mirar el pentecostalismo de otro lado y decir, apa, pero esto no es tan así como me lo han pintado, como me lo han enseñado o como he visto y he generalizado. Así que estamos gustosos porque estamos siendo de edificación y ese es el punto, que no se vea el pentecostalismo con ojos, como si, no sé, se menciona la palabra pentecostal y ya es sinónimo de que hay que prender fuego todo. Así es. Y miren, hemos tenido tres programas bastante buenos. Tuvimos una breve vista histórica de lo que es el pentecostalismo. Tuvimos también un programa acerca del don de lengua. Vayan y véanlo. Estuvo genial. Hay uno también un live que hicimos con mi hermano Jeremías el año pasado, pero que deberíamos por así decirlo, reeditarlo y pasarlo con un poquito más de tiempo acá sobre el don de lengua. O sea, ese tema es bastante amplio. Y el último tema que nos ocupó la semana pasada fue la cuestión del unicitarismo, el pentecostalismo unicitario, si es que se le puede llamar pentecostalismo, ¿verdad? Y nos quedamos a medio camino, pero vamos a escuchar ahorita, no sé, 60, 90 segundos, ¿qué vimos la semana pasada en ese ámbito, mi estimado Eliseo? Bien, lo que estuvimos viendo la semana pasada se centró específicamente en los orígenes históricos del movimiento, llamémoslo, de pentecostalismo unicitario, mejor denominados también en Latinoamérica como los Solo Jesús, en donde estuvimos viendo bueno, sus orígenes y al mismo tiempo también estuvimos recorriendo algunos puntos teológicos que ellos tienen o contradicciones también que hay en la historia por parte de su historiografía. Así es, y quedamos pendientes pues ya con la parte de la refutación bíblica. Ahora, aclarando, dos puntos. El primero, que siempre lo aclaramos, no utilizar esto que vamos a hacer para hacer sátira malintencionada, ni tampoco para mofarse o hacer algún tipo de uso no constructivo de lo que vamos a hacer. O sea, aquí no se está, en Nicaragua utilizamos la palabra vulgarear, no sé cuál se utiliza en Argentina, pero no estamos de ninguna manera burlándonos ni nada de eso, nada de eso. Son amigos, son nuestro campo de acción, son personas que queremos que vengan al conocimiento de la verdad que nosotros conocimos por la gracia del Señor y que en la gracia no hay lugar para la jactancia. Así que en eso estamos, vamos hasta el final. Esto no es para burlarse o para, no, 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 Dios nos libre de tal cosa. Pero lo segundo, esto no es exhaustivo, esto es introductorio. Cuando le llamamos pentecostalismo para principiantes, es como que alguien viniera y se sentara como, mira, un argentino, che, mira, ¿qué es el pentecostalismo? Y no es que vas a entrar a un seminario, pero una charla introductoria. Pero a ver, si vamos a hablar acerca del el unicitarismo y cómo refutarlo, lo primero es colocar el cimiento de la doctrina trinitaria, que si vos estudias los padres de la iglesia, los primeros 400, 500 años de la iglesia cristiana, vos te vas a dar cuenta que la Trinidad no era una doctrina cristiana, sino la doctrina cristiana, era el fundamento realmente. Entonces, sería un error grave tratar de refutar algo sin primero colocar el cimiento de la verdad. Entonces, Eliseo, ¿cómo presentaríamos nosotros, en palabras simples, la doctrina de la Trinidad antes de empezar a refutar el unicitario? Bien,
Uno de los grandes problemas que ha tenido la doctrina, por así decirlo, es tratar de explicarla. O sea, tratar de que nosotros podamos armonizar aquellos pasajes que hablan sobre la unidad específicamente de Dios y obviamente la pluralidad que hay en su esencia. Siempre se ha utilizado una fórmula bastante básica, que es que existe solamente un Dios en el cual cohabitan tres personas, las cuales son Dios. Me encanta cómo es que lo define el filósofo y teólogo William Lane Craig, más filósofo que teólogo, pero lo presenta en vez de utilizar la palabra persona, que para muchos lamentablemente entienden como persona, nuestra persona. Él lo va a definir que en Dios existen tres centros, Dios tiene tres centros de autoconciencia, los cuales cada uno reclaman para sí: yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy el Espíritu Santo, yo soy el Hijo. Um, por otro lado, también podríamos decir que se podría definir de forma clara que hay una distinción ontológica, ¿sí? En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una afiliación entre ellos que los hace coiguales, coeternos y cosustanciales, y hay un solo Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien en claro. Esto obviamente no raya la lógica, como muchas veces he explicado, no estamos hablando de que hay tres esencias y una sola esencia, o que hay tres personas y una sola persona. Estamos hablando de que hay tres personas en la sola esencia de Dios, que es la unidad compuesta en la cual nosotros podemos decir hay un solo Dios. Por lo tanto, no raya con la lógica, ah, como muchas veces lamentablemente se dice. No estamos hablando aquí de que 3 es igual a 1. No, esto no es lo que quiere decir la Trinidad. La Trinidad lo que quiere decir es que en tres cohabitan en uno, y no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un número numérico, sino que estamos hablando de un número compuesto. Entonces, eso es esencial en materia de definición para hablar de la Trinidad. Ahora bien, mira, una de las formas, bueno, en Nicaragua, que normalmente se promueve el unicitarismo es esta frase bastante, a ver cómo te dijera, peyorativa, bastante grotesca, que es: ustedes creen en un Dios de tres cabezas. No sé si eso se halla en Argentina, pues, pero cuando tratan Sí. de hablar acerca de eso, es con lo primero que sale: ustedes creen en un Dios que tiene tres cabezas. O sea, a ese tipo de un muñeco de paja, pero uno muy peligroso porque se está haciendo acerca de Dios, casi nada. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Cómo le advertiría vos a alguien? Mira, andás en aguas peligrosas. Cuando se habla de que estamos haciendo énfasis a que creemos en un Dios que tiene tres cabezas, yo supongo que se está refiriendo a que tiene tres personas. Ahora, acá no estamos hablando de un ser mitológico. Al mismo tiempo, tampoco estamos hablando de un ser corpóreo. Estamos hablando de un ser metafísico. Entonces, cuando hablamos de que Dios es un ser metafísico, significa que está más allá de la materia. Entonces, hacer una clasificación como esa es ir en contra mismo de la misma naturaleza de Dios. Entonces, es básicamente terminar diciendo de que Dios podemos reducirlo, como han hecho muchos ateos, como por ejemplo la postura de tengo un dragón en el garage de Carl Sagan, en el cual decía: si yo te muestro que tengo un dragón en el garage, te llevo, vos me vas a creer. Va, la persona lo lleva, y cuando abre el garage no encuentra a nadie, y después le dicen: ah, no, es que es invisible. Eh, bueno, pero puede escupir fuego. No, es que este dragón no escupe fuego. Por lógica, el dragón específicamente es un ser mitológico y es un ser necesariamente corpóreo. Entonces, no es lo mismo que Dios. Hasta podríamos decir lo mismo de aquel chiste que muchos dicen: Jesús es igual a Papá Noel o Dios es igual a Papá Noel. Entra en esta categoría argumentativa esta clase de falacia. Y es un problema porque termina siendo, como dije, una afrenta a la esencia misma metafísica de Dios, que traspasa y va en contra mismo de la materia y el espacio.
Ahora bien, mira, una de las cosas que se establecieron durante los primeros 4 o 5 siglos de la historia de la iglesia fue la diferencia entre esencia y persona, que creo que el determinar esas dos, el diferenciar más bien esos dos términos o esas dos categorías ayudaría mucho a la correcta explicación de lo que es la Trinidad. Por ejemplo, algunos dicen de que es ilógico decir que Dios es uno en persona y tres en persona, pero es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de uno en esencia y tres en persona. En palabras sencillas, ¿cómo definirías vos esencia y cómo definirías vos persona? Bien, siempre se ha tratado para que nosotros podamos entenderlos desde esta perspectiva. Cuando hablamos de persona, hablamos todo aquello que tenga personalidad. Cuando hablamos de que, por ejemplo, el Espíritu Santo es persona, ¿sí? Estamos hablando esencialmente de que el Espíritu Santo siente, que el Espíritu Santo se enoja. Lo mismo pasa con el Padre, lo mismo pasa con el Hijo. O sea, este entendimiento de que efectivamente, cuando hablamos de una persona, estamos hablando de alguien que esencialmente en su persona responde también de forma individual. Ahora, cuando nosotros, y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿por qué? Porque cuando hablamos efectivamente de la esencia de Dios, nos estamos refiriendo efectivamente a su lado más metafísico, a su lado más de ser, ¿sí? Entonces, el ser de Dios es uno. Oye Israel, el Señor uno es, ¿sí? Ahora, la cuestión aquí va a estar en si en ese ser puede o no, o la Biblia nos deja en claro efectivamente que puede haber una pluralidad de personas o no. Y yo creo que la Biblia nos deja indicios, y más que nada en la gramática original, que del el hebreo y el griego, de que en el ser de Dios, y más que nada también en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque hay algo que nosotros tenemos que entender muy claramente. Hay una regla hermenéutica muy necesaria, y es el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento lo debemos leer a la luz del Nuevo. ¿Por qué? Porque si no hay una, si el Nuevo Testamento es la revelación final, es la culminación, es como aquello que nos abre la luz para que nosotros entendamos el Antiguo Testamento, y nosotros agarramos textos del Antiguo Testamento y lo queremos superponer sobre el Nuevo Testamento, ahí tenemos un problema. Entonces, si el Nuevo Testamento nos apunta una cosa, pero el Antiguo Testamento lo queremos hacer apuntar hacia otra, entonces ahí tenemos un problema. Entonces, esas cuestiones, esa regla hermenéutica a nosotros nos va a ayudar muchísimo para que cuando vayamos a estudiar textos del Antiguo Testamento, nosotros digamos, ok, no es simplemente porque sí. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos está hablando de que hay una pluralidad, y esto es muy, pero muy importante. Decía San Agustín que el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento y que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Exacto. A mí me gusta ilustrarlo con un edificio de 66 plantas, de 66 pisos. Y es que siempre les pregunto, ¿desde dónde tenés una mejor panorámica? Obviamente desde arriba, exactamente lo mismo. Es el mismo edificio, los pisos de abajo sostienen al de arriba, pero obviamente desde el de arriba tenés una mejor panorámica. Dicho esto, cuando hablamos de los argumentos que sacan nuestros amigos unicitarios, el primero es precisamente lo que acabas de hablar, acerca del monoteísmo. O sea, los textos que ellos te sacan son los textos que muestran, como por ejemplo ese, Deuteronomio 6, 4, si no me equivoco, donde habla de la muy conocida Shema, que era como la declaración de fe judía que dice, escucha, oh Israel, que eso es Shema, escucha, oh Israel, Shema Israel es eso. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y después lo complementa con otros textos, por ejemplo, el de Efesios capítulo 4, verso 6, que te habla de un Señor, un Dios, un bautismo, y ese uno, uno, uno. Entonces, ¿cómo nosotros contestamos o respondemos a los textos que ellos sacan? Son textos bíblicos acerca del monoteísmo, y cómo esto encaja con la doctrina de la Santa Trinidad. Bien.
Vayamos primero por Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, tal como dijiste, esto era como la declaración de fe del pueblo de Israel, esta cuestión que los diferenciaba de todo el politeísmo que tenían alrededor de ellos, las naciones paganas. Ahora, cualquiera diría, ¿por qué entonces no se reveló la Trinidad en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento? Y esto es algo muy tonto de decir. O sea, ¿por qué? Nosotros vayamos al contexto de ellos en primer lugar, como bien dije, rodeado de personas y de una cultura y una cosmovisión que constantemente iban hacia el politeísmo, no al monoteísmo. Sin embargo, Dios les fue dejando ciertas cuestiones en la gramática, cierto entendimiento que ellos podrían hasta argumentar, y mismo hasta fue un debate mismo tenido, esta cuestión de ¿hay dos Jehová? Porque en Daniel nos dicen que está el Hijo del Hombre y el Anciano de Días. ¿Qué está pasando aquí? O sea, entre los judíos ya había, no es que esto fue un invento moderno, ya había un pensamiento de que había cierta pluralidad en la deidad. Pero, ¿qué pasa? Fíjense la diferencia que hay, por ejemplo, cuando vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay un monoteísmo así, a rajatabla, estricto. Por eso ya estaban preparados para recibir y entender mejor no solamente la doctrina cristológica de la encarnación, la muerte, la expiación, sino también poner las bases mismas para la doctrina de la Trinidad. Por eso hasta ahí podemos hacer un argumento histórico. Y en cuanto a Deuteronomio 6.4, vayamos un poquito a las palabras. La palabra Shema se usa para escuchar, por ejemplo, una noticia. Eh, como si se dijera, oye esta novedad, oye esta novedad. Bueno, Israel obviamente es el pueblo de Dios. Adonai, la palabra que se traduce como Señor, aunque también se puede traducir como amos, algunos han sugerido que se tiene que traducir como el plural mis, o sea, mis Señor. Ahora, lo curioso viene también en la palabra Eloheinu, que es un plural que se traduce en singular. Y esto es una de las cosas que siempre van a utilizar los unicitarios. ¿Por qué? Porque la palabra Elohim en hebreo es dioses, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios cuando dice en el principio creó Dios? La palabra traducida es dioses. Sin embargo, es como si leyéramos árboles, pero traduciéndolo árbol. Y es esta cuestión, obviamente, del Eloheinu. Entonces, esta palabra se traduce efectivamente como Dios en singular, pero está en plural. Y eso es algo muy importante. Ahora, el tema acá viene en la palabra uno. Esta es la gran complicación, la palabra uno. ¿Por qué? Veamos. La palabra que se traduce como uno es la palabra ejad. ¿Sí? La palabra ejad, lo importante que tenemos que entender es que no se traduce como uno en unidad. ¿Sí? Uno de uno. Tengo una lapicera. No es lo mismo que decir tengo una docena de facturas. Ahí ya estamos hablando de algo compuesto. Ya con mi hermano, no es que tengo antes. Pero ahí está la diferencia. Voy a dar un ejemplo. Cuando uno va a Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una ejad, una sola carne. Entonces, ahí nos está hablando sobre una unidad compuesta. Es la misma palabra que se utiliza aquí. Entonces, no se está refiriendo ni es una estocada para nada contra el trinitarismo, sino que al revés, está dando apoyo al trinitarismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo veo muchas veces una tendencia muy grande y lamentable entre el sector unicitario, porque por querer ser demasiado monoteístas, terminan yéndose muy por el lado hasta del judaísmo. Como bien dije, la palabra acá es ejad o echad, se puede traducir también, pronunciar, perdón. No es la palabra yayim. La palabra yayim
es la palabra uno, una lapicera, unidad, único. Pero ¿cuál es el tema acá? Fue el exegeta y al mismo tiempo rabino Maimónides en el 1113 el primero en que empezó por regla cuando sacó su guía para los condenados, si me no recuerdo que se llama el libro, pero, o los descarriados. Él fue el primero en 1113 en formular nuevamente esta cuestión. Por eso cuando uno habla de Maimónides en el judaísmo es, wow, es Maimónides, es de los grosos, grosos. Es como nosotros en el cristianismo decir, no, es San Agustín, Santo Tomás de Aquino. Eh, y parte mismo del judaísmo moderno se lo deben hoy en día mismo a Maimónides. Y él fue el que propuso mismo empezar a traducir esa palabra que es ejad como si fuera una unidad numérica como Chayim. Y ahí está el problema. Entonces, este texto para nada da pie al unicitarianismo. Así que otro texto. Bueno, existen de hecho varias palabras. La primera que se me viene a la mente que traducen unidad, pero al mismo tiempo pluralidad. Y una de las más conocidas es la palabra universo. El universo está hablando de un universo que tiene infinidad de galaxias, etcétera. Este texto encaja muy bien allí, fíjate, hoy Jesús orando por los discípulos, Juan 17 del 20 al 23, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ¿a qué unidad se refiere Jesús en ese punto? Juan sigue siendo Juan, Pedro sigue siendo Pedro, Tomás sigue siendo Tomás. No es que se volvieron una sola persona, es que eran uno solo en mente, en propósito, etcétera. Es el texto que utiliza Jesús. Así que siempre que la Biblia menciona uno, no necesariamente está hablando de uno de unidad. Yo también tengo mi lapicero, Eliseo. Entonces aquí está la cuestión. Bueno, vámonos con otro, bueno, vámonos con la cuestión del bautismo, sobre todo, porque esto van de la mano. Es como la cuestión de el nombre de Jesús pegadito con la cuestión del bautismo. Aquí, si no vienen con la cuestión peyorativa de vos crees en un Dios de tres cabezas, viene la pregunta de en qué nombre usted se bautizó. Y el argumento principal tiene que ver con eh, eh, que en el libro de los Hechos no aparece ninguna ocasión en la que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Evidentemente nosotros como trinitarios nos remitimos a Mateo 28:19 en la gran comisión del Señor, pero ellos también te dicen de que ahí se menciona en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ellos te dicen que el nombre se refiere al nombre de Jesús que abarca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo respondemos a eso? Bien, en primer lugar, recordemos una cuestión y las palabras de nuestro Señor Jesús. Y por más de que se han tratado de agarrar, de buscarle la pata, por así decirlo, la quinta pata al gato, y lo confundieron con la cola, parece, diciendo de que no está ese texto, Mateo 28, versículo 19, en los textos más antiguos, déjenme decirle que es un error. Como yo siempre digo, hay formas, uno hoy en día ya no estamos en principios del siglo XIX o mediados del siglo XVIII. Hoy en día tenemos textos en donde constantemente se está revisando manuscritos, tenemos alrededor de 5.500 manuscritos en griego y alrededor de 20.000 en otros idiomas, y los más antiguos encontramos efectivamente gracias a la crítica textual, ¿sí? Y generalmente la crítica textual en muchos aspectos parte de esta perspectiva hasta ni siquiera eh, religiosa, sino que más que nada academicista en el sentido del estudioso laico, el estudioso escéptico, eh, como para uno decir, bueno, es que ahí metieron pata los trinitarios, los teólogos, los exegetas. No, no, esto es algo bastante imparcial. Eh, entonces, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna duda actualmente de que son originales y dichas por él según Mateo. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Id y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando uno va a Hechos de los Apóstoles, se encuentra con esta cuestión. Hechos 2:38, ¿no? Y otros textos más que son alrededor de 4. ¿Cuál es el punto acá? Bien, el texto dice, Pedro les contestó,
arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? La frase en él se puede traducir, según el diccionario Tyndall, como sobre, que quedaría arrepentidos y bautizados sobre el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el punto acá? El punto focal es la autoridad. En aquella época, por eso yo siempre digo, nosotros no debemos leer las escrituras con nuestro lente. Eso es una regla hermenéutica muy importante. Está bien la Amigo, literalidad. yo agregaría que ningún documento histórico no hay que leerlo a la luz de ninguno. Ese es el error más grande. O sea, cuando X personaje de X época habla de avivamiento, él no lo entiende como lo entendemos nosotros, etcétera. Muy buen punto. Correcto. Un ejemplo, en Isaías dice que los árboles danzan, bailan. Ah, es literal. Yo veo cuando se mueve, los mueve el viento. No sabía que los árboles se movían solos, pero... entonces, esta cuestión de nosotros entender la forma en la que los autores escribían no va en nuestro contexto, va en el suyo. Los autores originales escribían en poesía, los autores originales escribían en símbolos, y para nosotros es como, ¿para qué darle tanta rosca? ¿Para qué matarse tanto? La audiencia original no hubiera entendido, la audiencia original hubiese entendido. ¿Por qué? Precisamente porque eran parte contemporánea de la misma cosmovisión, la misma forma de ver el mundo. Entonces, en aquella época, cuando alguien iba a bautizar, lo primero era la cuestión de con qué autoridad bautiza. Por eso esta cuestión, Jesús, Jesús, los rabinos y todos los fariseos, el bautismo de Juan, que ejercía Juan, ¿era legítimo? ¿Sobre qué autoridad básicamente estaban diciendo Juan bautizaba? Entonces, esta cuestión es muy importante, por eso los apóstoles constantemente vuelven nuevamente a la cuestión de yo bautizo sobre la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Y esto es muy palpable en el sentido que mismo la Didache, un documento del siglo I, ni siquiera había pasado el siglo I, es contemporáneo a los escritos de los apóstoles, dice que se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Pero cuando va a hacer la fórmula de que hay que bautizar, dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, debemos entenderlo, como bien he dicho, desde la postura. La gramática ayuda, sí, pero nosotros tenemos que entenderlo a la luz de los autores originales y a la luz del contexto y a quienes iba obviamente dirigido. Y una cosita más y con esto cierro. Está esta cuestión que muchos pentecostales unicitarios tienen, y esto lo veo mucho en los escritos de ellos, y es esta cuestión de en nosotros, como somos verdaderos pentecostales, entonces ellos ponen a rajatabla hechos, ¿no? Entonces, los verdaderos pentecostales, de hecho, de los apóstoles, bautizaban en el nombre de Jesús. Como bien dije, no se tiene que utilizar de esta forma por las debidas, obviamente, argumentaciones. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros tenemos una hermenéutica narrativa, utilizamos mucho la narrativa, sí, y es sumamente importante para los pentecostales. Sin embargo, no podemos aislarnos del resto de la Biblia. Y ese es un grave problema en el cual nosotros como pentecostales no tenemos que hacer. No tener una mirada así como tienen los sectores del magisterio protestante, paulinizadora. Yo leo a todo la Biblia a los ojos del apóstol Pablo. Entonces estoy así, como un caballo. Solamente miro Pablo, leo Pablo. Todo lo que contradiga a Pablo o parezca otra cosa según su contexto, Pablo. Pero tampoco tenemos que hacer esto. Yo leo a todos según Lucas, el evangelista que escribió Lucas, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles. No, esto también es un error. Y eso es algo que la hermenéutica pentecostal siempre ha tratado de desmentir y hacer foco en que debemos dejar que cada autor, así como Pablo fue inspirado, Lucas también lo fue, Joel también lo fue, Isaías también lo fue, etc. Entonces, eso es un punto muy necesario.
Ahora, una aplicación práctica de esta cuestión de hacerlo bajo el nombre de Jesús o por la autoridad del nombre de Jesús es el imperativo que aparece en Hechos 3, cuando le dice, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, esto es una aplicación práctica, es una orden, eso se le llama imperativo. Va en esa línea. Cuando dice, vayan y bautícense en el nombre de Jesús, es bajo la autoridad, con el poder, bajo el respaldo de ese es el punto básico y esa creo que es una aplicación práctica de ese texto. Vámonos con otro. Juan 10:30, este es un clásico. Este debimos de empezar con este. Juan 10:30 dice así en palabras sencillas, te lo leo, dice, yo y el Padre somos uno. Yo el Padre uno y el Padre uno somos. ¿De qué está hablando? De hecho, es uno de los textos que más te puede servir, o sea, ese es pegarse un balazo en el pie más bien. Es uno de los textos más claros respecto a la Trinidad, no a la unicidad, a la Trinidad. Bueno, vámonos con Juan 10:30. Bien, Juan 10:30. Ah, en el versículo 9 del mismo capítulo, Jesús dice, yo soy la puerta. Jesús es una puerta, mi querido amigo. En el versículo 10, el capítulo 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor. Jesús, que yo recuerde, estaba siempre rodeado de gente, nunca hizo un trabajo pastoril, pero según dice Jesús mismo, parece que anduvo con el callado y andando con las ovejas. Ahora, por eso será que en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Llegamos al versículo 30. Jesús está hablando sobre una cuestión que se está dando en la fiesta de la dedicación. Era en invierno, dice que Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Quién es el Padre? Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas, como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, ¿de qué Padre está hablando? Yo voy a hacer una argumentación aquí. Vamos a partir de la lógica, ¿sí? Entendiendo las palabras de Jesús cuando está hablando en esta cuestión. Vamos a partir de este argumento. Premisa 1. La Biblia, correctamente y teológicamente interpretada, contiene frases que las proposiciones afirman explícitamente P. Afirman P. Premisa 2. La Biblia, correctamente interpretada, contiene frases que implican P. Y en tercer lugar, la Biblia, correctamente interpretada, contiene frases que son consistentes con P y sugieren P. Tomando esto en cuenta, tomando estos criterios, nosotros debemos entender que cuando Jesús habla, por ejemplo, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, no se está refiriendo a las obras que yo hago dan testimonio de mí mismo. Jesús está necesariamente haciendo una distinción entre el Padre. Lo mismo sucede después en otras ocasiones. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. ¿Jesús estaba diciendo que el Padre es mayor que él? Si Jesús es Dios, mira cómo llegamos hasta llegar a una perspectiva de un problema cristológico. Entonces, yo y el Padre somos uno. El texto en griego no enfatiza unidad numérica. Y ahí está el problema que nosotros volvemos a entender. De entender uno como una lapicera y uno como una docena de facturas. Entonces, tenemos que tener cuidado en este aspecto. Y como siempre se dice, todo texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué? Porque si no terminamos aislando el texto de su contexto.
nosotros como tenemos una formulación doctrinaria, mis queridos auspiciantes, como tenemos una perspectiva doctrinaria, nosotros leemos muchas veces la Biblia de una forma sistemática, ¿sí? Este versículo va con este y vamos armando ahí, formando el triángulo en donde le ponemos arriba doctrina, ta. Ahora, cada texto en el cual nosotros fuimos llenando ese triángulo para formalizar la doctrina, verdaderamente están en el contexto que nosotros le queremos dar. Y eso es un grave problema que sufre la mayoría misma de teologías sistemáticas comúnmente. Por eso siempre la necesidad de tener y de estudiar mucho teología bíblica, antes propiamente que la teología sistemática. La teología sistemática es importante, pero no aislarlo. Y este es un claro ejemplo de cómo es que uno puede, obviamente, irse. Ahora, cuando Jesús estaba diciendo de que el Padre y Él son uno solo, tenemos un grave problema, porque si Él y el Padre son uno, tenemos un problema muy grande en cuanto a cristología. ¿Por qué me refiero a esto? Fíjense, vamos a ponerlo en esta argumentación. Dios, según la perspectiva unicitaria, ¿no? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han manifestado, ¿sí? O sea, el unicitario entiende que son la manifestación de Dios, es en Cristo, ¿ok? Es en Jesús. Entonces, si Dios, en primer lugar, si Dios ha manifestado tanto como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Jesús es Dios encarnado, Jesús es la manifestación del Padre, Jesús es la manifestación, se ha manifestado como Hijo, y Jesús se manifiesta a los creyentes como el Espíritu Santo. Entonces, si estas premisas son verdaderas, Jesús nunca ha manifestado su verdadera naturaleza. Tenemos un Jesús oculto. Y este es un problema que sufre el unicitarianismo. Entonces, ¿quién es el Jesús de los unicitarios? Y ahí está gravemente el problema en el cual yo veo que la Trinidad sabe responder, que es la segunda persona de la Trinidad. No es menor ni mayor que el Padre, ni menor ni mayor que el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es Jesús, ni Jesús es el Espíritu Santo. Jesús no es el Padre, ni tampoco el Padre es Jesús. Ni el Padre es el Espíritu Santo, ni ni el Espíritu Santo es el Padre. Esta comprensión es lógica, exegéticamente coherente y doctrinalmente sustentable por la palabra. Incluso volviendo a Juan 10:30, ese uno no aparece como un masculino, que nosotros diríamos uno sino que aparece como un género neutro. Es lo que se leería como Heis o una cosa así. Aparece en otros textos, lo estaba buscando ahorita. 1 Corintios 3:8, Pablo y Apolo dice, tanto el que siembra como el que riega, una sola cosa son. Y no eran la misma persona los dos, pero en labor eran lo mismo. Otro pasaje donde aparece ese mismo término neutro es Mateo 19:6, Jesús en la explicación que hace el matrimonio, dice, los dos son una sola carne, pero son dos personas. De hecho, está hablando del divorcio ahí. Y la otra parte donde aparece 1 Corintios 14:20, donde se habla que el cuerpo es uno, porque tiene muchos miembros. Ese uno es un género neutro en cuestiones de gramática griega. Bueno, descartado. Otro clásico, bro, otro clásico. Muéstranos al Padre, Señor. Juan 14:9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí vamos. Juan 14:9. Muy bien. Vamos a leer del versículo 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿En qué me has visto a mí? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Aún mayores hará, porque yo voy. Pero no estaba el Padre en él, él no era el Padre. Yo voy al Padre. Y todo lo que pediré es al Padre, no a mí, al Padre. Pero las tienen que pedir ¿en qué? En mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Acá tenemos una cuestión nuevamente de aislar los textos. Cuando uno lee bien el contexto, uno se da cuenta de que Jesús no está hablando de que efectivamente el Padre es Él, porque hace una distinción muy palpable. Entonces, en los evangelios, Jesús es representado en varias ocasiones orando al Padre también, iniciando conversaciones con el Padre, lo que mismo, y haciendo recomendaciones, como en este caso para la oración, lo que permite una distinción con el Padre y el Hijo, y asumir una interpretación. Por ejemplo, como muchas perspectivas, más que nada, obviamente unicitarias, ¿no? Pero la gran mayoría entiende de que se ora a sí mismo es un absurdo. Incluso apelar a la explicación. Hermanos, no se puede apelar a la explicación de que Jesús tenía dos conciencias. ¿Por qué? Porque, porque está orando, entonces le está orando a la otra conciencia. No es la mejor argumentación y al mismo tiempo deja a Jesús en un estado psicológicamente bastante problemático. Por otro lado, en las varias alusiones que Jesús menciona al Padre distinto de él, como todas las cosas me las entregó el Padre, Mateo 11:27, no sabéis que debo estar en la casa de mi Padre, Lucas 2:49, pero de aquel día o en aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, pero no es que el Padre es el Hijo, Marcos 13:32. El unicitario, entonces, en este aspecto, tendría que tomar el último verso, por ejemplo, diciendo que un solo yo, Dios, sabe algo en una de sus personas que él no conoce en otra, y esto implicaría que Dios le falta una forma muy importante de autoconocimiento de su ser, y al mismo tiempo deja eh, a la persona de Cristo, ¿sí? Bastante en muy mal estado. Vamos a hacer esta argumentación. Si Cristo es idéntico al Padre, entonces Cristo no se distinguió del Padre. Premisa 2. Cristo se distinguió del Padre. Premisa 3. Por lo tanto, Cristo no es idéntico al Padre. Por otro lado, admitiendo de que la doctrina de la unicidad, siendo como verdadera, tiene un problema muy grave en su cristología. Y esto es por qué yo digo que los unicitarios no pertenecen al cristianismo histórico per se. ¿Son del sector evangélico? Sí, sociológicamente y como religión sociológica, sí son evangélicos, pero cristianos es otra cosa. ¿Por qué? Porque la cristología del unicitarianismo tiene un grave problema en su identidad. Si Jesús es tanto Dios Padre e Hijo encarnado, vemos este siguiente problema. En primer lugar, premisa 1. Jesús es alguien consciente, ¿sí? Yo sé que soy Dios. Premisa 2, Jesús es Dios. Premisa 3, Jesús es humano. Premisa 4, Jesús tiene tanto una conciencia humana como una conciencia divina, que es lo que argumentan muchos unicitarios. Premisa 5, Jesús tiene dos conciencias distintas. Premisa 6, por lo tanto, Jesús solo son dos conciencias distintas. En la premisa 1, si la premisa 1 al 3 son ciertas, o sea, Jesús es alguien consciente, Jesús es Dios y es un ser humano, aquí en la Trinidad no se presenta ninguna dificultad tomando en cuenta la distinción que hay entre el Padre y el Hijo, ¿ok? Pero la premisa 4 al 6, es decir, Jesús tiene una conciencia humana y una divina, por lo tanto tiene dos conciencias, por lo tanto Jesús son dos conciencias divinas, es en donde la doctrina de la unicidad tiene un grave problema. Si Cristo es Padre,
e hijo. Esto sugeriría que Cristo tiene un problema de identidad trastornada, hermanos. Porque tomando en cuenta los versos en los cuales Jesús le ora al Padre, Lucas 6:12, Juan 5:19, 30, 8, versículo 28, 17 del 1 al 1:2, en última instancia entonces estaría orando a sí mismo. Pero si se está orando a sí mismo, ¿para qué se ora a sí mismo? ¿Y por qué se distingue siendo él mismo? Entonces, eh, yo tengo un amigo que se llama Pepito y yo le hablo, estoy yo solo acá en la habitación, pero ese amigo Pepito soy yo mismo. ¿Cómo deja a Jesús? Deja a Jesús con un grave problema de trastorno de identidad. Entonces, creo sinceramente que los textos nos apuntan sinceramente a otra cosa. Ahora, creo que esta cuestión de la naturaleza y de las varias conciencias rayan en otra herejía que ya se combatió antes, que se llama nestorianismo, pero que bueno, no vamos a abordarlo acá, pero si ustedes quieren googlear, quieren investigar, busquen qué es nestorianismo y van a ver que en última instancia todas estas herejías se venían derivando, una llevaba a la otra y la otra llevaba a la otra, y siempre rayaban en los extremos, siempre se iban de un extremo hasta el otro. La ortodoxia lo que hace es equilibrar todo a la luz de la escritura y también a la luz de la razón. La Trinidad ciertamente es difícil de entender, pero es coherente con el testimonio que brindan las escrituras. Sobre ese mismo texto también Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, algunas versiones dicen el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Cuando le dice Felipe, muéstranos al Padre, porque Jesús viene a revelarnos quién el Padre, pero siendo una persona distinta. Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Bueno, en fin. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está 3 versículos atrás, Dios mío. Pero, ¿cómo no lo ven? Hay cosas que no la vemos. ¿Cómo estamos de tiempo, hermano? Porque hay 2 o 3 textos más que tenemos que ver. Pero... Son 46 minutos, vamos. Sí, Vamos bien. vamos bien, ¿verdad? Yo creo que Ok. vamos bien. Si tú estás bien, vamos bien. Sí, sí, perfecto. Lo único que hace me terminar el café, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo todavía tengo mate, esa es la diferencia. Vámonos con Antiguo Testamento, Isaías capítulo 9 versículo 6, un clásico. Hay varios nombres que se le atribuyen a Jesús allá, porque está hablando de Jesús el pasaje, pero entre ellos está, ojo, Padre eterno. Entonces Jesús es el Padre. ¿Qué decimos a eso? Con esto. Muy bien. Vamos a aquí. Así después busco porque vamos a buscar algunos textos. El texto dice, se está hablando sobre la profecía, el profeta Isaías está hablando sobre el nacimiento y el reinado que iba a tener el Mesías, y se da ciertas características que va a tener este niño, porque dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo lo tomamos a esto? ¿De forma literal o cómo? Bien, si uno va a la gramática, es muy simple. Esto, cuando se refiere, por ejemplo, a Padre eterno, son nombres compuestos. Es un nombre compuesto. ¿Qué significa esto? Abi, ad, Padre, ¿sí? Eterno. ¿En qué sentido? Bueno, vamos, por ejemplo, a Primera de Crónicas, para dar unos ejemplos. Primera de Crónicas, capítulo 2. Primera de Crónicas 2. Versículo 6. 16, perdón. Dice así, de los cuales Servía y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab, Asael. Abi. Ahí tenemos un nombre compuesto. Podríamos citar otros textos, como por ejemplo, 2 de Samuel 23:31, Éxodo 6:24. ¿A qué se refiere que sea un nombre compuesto? El nombre compuesto significa que tiene características, ¿sí?, de
de su progenitor. Entonces, cuando nosotros nos referimos y cuando se habla en Isaías capítulo 9, versículo 6, que él va a ser llamado Padre Eterno, no, el autor no tiene la perspectiva, por eso es que utiliza un nombre compuesto, no tiene esta cuestión de decir, ok, su nombre va a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, en un sentido literal. Y recordemos más que nada que Isaías, el libro de Isaías, es un texto muy poético. Tiene una forma de Isaías de relatar las cosas que trata de hacer trascender mismo la gramática. ¿Por qué? Porque su cosmovisión y la forma en la cual estaba escribiendo eran necesarias. Entonces, cuando Isaías menciona que él es que Jesús, ¿no? El Mesías iba a ser el Padre Eterno, está hablando de características. Pueden ser dos. Número uno, hablar de que Jesús sería como un padre para Israel. ¿Sí? Él trataría de comportarse como un padre. ¿Por qué? Porque fíjense que la perspectiva que tiene el Antiguo Testamento en cuanto a nombrar a Dios como padre es casi nula. Es casi nula. Esta cuestión de Jesús de llamar a Dios como padre, como Abba padre, como papito, en una intimidad tan de padre a hijo, que ni la vecina ni tu cuñado llamarían a tu padre papito, porque sería algo visto muy extraño. Las mismas perspectivas podemos tomar en este aspecto. Jesús eh, trata al pueblo de Israel como un padre. Ahora, esa cuestión lo lleva a la eternidad. Y ese es el punto también, mencionar su divinidad. Entonces, acá hablamos de características como cuáles, como que sería admirable, como que sería un consejero para su pueblo, un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe que mantenga la paz. No hablando de nombres literales, sino, en vez de llamarlo Jesús, ¿por qué no lo llamaron Padre eterno? Y punto. Entonces, este texto debemos entenderlo a la luz de la gramática y la misma cosmovisión mismo que está planteando Isaías de las características que tendría como persona el Mesías, y no desvirtuarlos y tornándolos como un nombre, efectivamente, como lo entendemos hoy en día en nuestra cultura occidental. Ok, vamos con el penúltimo. Vámonos con el penúltimo, que sería Juan 16:7. Cristo promete que el Espíritu Santo va a venir, ¿no? Pero Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, ¿Jesús es el Espíritu Santo? Muy bien. Juan, capítulo Sería, primero, 14, en ¿no? donde lo promete 16. es Juan 16:7. Y en el 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. De hecho, en el mismo Juan 14, antes del 18, en el 16 y el 17, él habla de otro consolador, el Espíritu Santo. Bueno, son esos dos pasajes. Muy bien. Nosotros tenemos que entender esto desde esta perspectiva. Juan, capítulo 14 y capítulo 16, es como cuando uno lee 1 de Corintios, capítulo 12 al 14. Hay una continuación de tema. Acá el tema es uno, Jesús hablando del Espíritu Santo, en varios aspectos. Entonces, cuando uno va, el versículo 16, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador. ¿Qué pasa acá? Para que esté con vosotros para siempre. Él, como ya mencionamos, nos está hablando de Él, yo Jesús, sino Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿En qué aspecto vamos a entender esto? Cuando Jesús está hablando de que Él les va a enviar otro consolador, otro paráclito, otro abogado,
un ayudador, un consolador. Se pueden estar todas estas clases de traducciones que nos hablan efectivamente de todo el papel que desenvuelve la persona del Espíritu Santo. Nosotros debemos entenderlo desde esta perspectiva. Nosotros en el protestantismo entendemos que el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no es el Papa, ¿sí? Menos que haya algún católico por ahí, pero nosotros lo entendemos desde esta perspectiva. El vicario de Cristo, el que queda, el otro consolador, el que responde y el que busca glorificar a Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, también viviréis. ¿En qué está, a qué está hablando acá? Porque él dice, no los dejaré huérfanos. ¿Y qué hay ahí? Punto y coma. Vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que acá el texto, más que estar apuntando a una cuestión de el presente, de lo que está hablando, porque recordemos, verso 15 al 17, punto y coma, y después vuelve Jesús, no los dejaré huérfanos. Y Jesús comienza a relatar a partir del versículo 18 una cuestión más que escatológica de su segunda venida. ¿Y por qué? Porque había una necesidad. Jesús los estaba preparando para decirles, yo voy a morir, pero al mismo tiempo estaba sembrando la semilla de que Él iba a resucitar. Por eso Él volvería a ellos todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y aquí está hablando necesariamente de la resurrección. Entonces, yo creo que tal texto no está haciendo eco. ¿Por qué? Porque constantemente después Jesús vuelve nuevamente. Os he dicho estas cosas, versículo 25, estando con vosotros, más Él, está en tercera persona, Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Si nosotros decimos que Jesús es el Espíritu Santo, aquí entonces estamos teniendo otra vez, Jesús está teniendo nuevamente un problema de trastorno de personalidad, porque Él está diciendo que el Padre va a enviar al Espíritu Santo y se lo va a enviar en su nombre, ¿sí? Pero parece que le erró un poquito acá. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí está diciendo que el Espíritu Santo también procede del Padre, y al mismo tiempo que Él lo va a enviar, no solamente el Padre. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, del capítulo 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, él, Consolador. Y cuando recordemos, cuando utiliza él, está utilizando una cuestión masculina que obviamente subraya personalidad. Él, el otro, distinto. El Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. No está hablando, si yo me voy, yo voy a venir nuevamente a ustedes. Porque acá está hablando del contexto del Espíritu Santo. Versículo 12. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga Él, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que hablará, que harán de verdad. Él, ¿qué dice acá? Él me glorificará. Partiendo de una perspectiva unicitaria, debería decir, yo me autoglorificaré, porque soy espíritu. Yo me manifestaré en espíritu y me autoglorificaré. Pero Jesús está diciendo que Él, distinto, me glorificará. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo lo que tiene el Padre es mío, y eso dije, que tomará de lo mío y os lo hará saber. No se puede tomar tal texto, porque aquí se está hablando efectivamente de
Jesús preparando a sus discípulos para la llegada del Espíritu Santo, para su muerte y resurrección y ascensión, y al mismo tiempo está enseñando una distinción de personas muy grande. Por lo tanto, agarrar un texto y aislarlo de todo su contexto es un pretexto para decir que el unicitarianismo se ve acá en la escritura. Amigos, si hay un libro que hace bastante la distinción entre las personas de la Sagrada Trinidad es Juan. Mira, por ponerte algunos ejemplos, Juan 8:16 habla de Jesús hablando de él mismo y el que me envió. Juan 14:1, ¿creéis en Dios? ¿Creéis también en mí? Juan 14:6, nadie va al Padre sino por mí. Hablando sobre el Espíritu Santo, Juan 15:24, porque el mundo no me conoce ni a mí ni a mi Padre. Primera de Juan 2:22, el que niega al Padre, niega también al Hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Juan tuvo bueno, guiado por el Espíritu Santo, una claridad, esa delicadeza de dejarlo tan bien establecido que, bueno, creer el unicitarismo realmente es creer una contradicción. Que la Trinidad es difícil de entender, dale, dale, dale. Pero es coherente con el testimonio de la Escritura. El unicitarismo necesita una fe para mover, no montaña, para mover una cordillera, bro. Eso es increíble el número de contradicciones que tienen. Nos vamos con el último texto, animando a los que nos ven, si falta algún texto que ustedes recuerden, pueden dejarlo ahora, si quieren dejar algún saludo, sugerencia, amenazas. La otra vez nuestro hermano de Panamá miró después el video. Él es unicitario. Yo me acuerdo haber dicho la frase, si llegaron hasta esta altura y no nos quieren asesinar, y él muy amablemente escribió, no quiero asesinarlo, vi todo el programa, que Dios les bendiga. Hermano, Juan, se llama Juan Seti, es el apellido, ahorita olvidé el nombre, pero hermano, Dios te bendiga. Seguramente va a ver esto, pero que el Señor te bendiga. Igual puedes dejar preguntas acá, si lo miras después. Y igual, déjenla para después y podemos hacer después un remix. Estoy tratando de abarcar la mayor cantidad de textos posibles, pero bueno, gracias por la sintonía, gracias por todo eso. Último texto, por lo menos de los que yo tengo anotado, que dimos de empezar por aquí. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Aquí vamos. Es Jesús el Espíritu Santo, porque Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Está hablando eso de que el Espíritu Santo es Jesús. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Porque el Espíritu es el Señor. Voy a traducirlo diferente. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué significa este texto? Generalmente, y aquí hay un grave problema, porque los unicitarios van a agarrar este texto y van a decir, generalmente, cuando Pablo habla de que Jesús es, cuando habla de kurios en griego, se está refiriendo a Jesús, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos leer este pasaje de que está hablando de Jesús, porque en los textos paulinos sucede esto. ¿Y qué pasa cuando Pablo al mismo tiempo hace una diferenciación entre Dios y Jesús como kurios, relatando a Dios como Padre y a Jesús como Hijo, kurios y Señor, obviamente haciendo una distinción? Eso, bueno, queda generalmente en la nada. Sin embargo, hay una regla lógica y también al mismo tiempo que está en la gramática, hablando en términos lógicos. ¿Cuál es? No cometer una falacia de raíz. Sí, Pablo utiliza generalmente, por regla casi general, el nombre Señor para hablar de Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, no podemos aplicarlo a todos los textos porque sí, porque cada texto tiene un contexto. Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces lo que estamos haciendo es posiblemente una falacia de raíz, agarrar la raíz etimológica, porque se aplica en la gran mayoría de los casos, y aplicársela a todo. Voy a dar un ejemplo, ya que hablamos, aunque yo no creo que sean pentecostales, por unas razones epistemológicas, pero como decimos que somos pentecostales, tanto trinitarios como unicitarios, nosotros debemos entender, para poner un ejemplo, cuando Pablo habla del bautismo con el Espíritu Santo, Pablo menciona tal bautismo una sola vez.
Sin embargo, Lucas la menciona 3 veces. Pablo menciona solamente una sola vez, llenos del Espíritu. Lucas la menciona 9 veces. ¿Y por qué no muchas veces en el magisterio protestante se utiliza una perspectiva paulinizadora de agarrar y a llevar a Pablo los textos, los demás textos, más que nada lucanos, y decir, no, es que ahí, cuando habla de bautismo, el Espíritu Santo está hablando de la iniciación del cuerpo de Cristo, o sea, nacer de nuevo. Eso es una falacia de raíz, porque aunque las palabras sean las mismas, el contexto general, ¿qué nos dice? Cuando Lucas habla de ser lleno del Espíritu Santo, siempre los habla en un sentido carismático, nunca de conversión específicamente. Lo mismo pasa con la epistemología del bautismo con el Espíritu Santo. Los pentecostales efectivamente ven que es Cristo el que bautiza en el Espíritu Santo. Pablo está hablando de que somos bautizados en un solo cuerpo por medio del Espíritu Santo. Y ese cuerpo es Cristo. Lo mismo sucede acá. Cuando uno va en este aspecto, hablo esto para que uno pueda entender las bases en el cual uno puede hacer una generalización tan estricta muchas veces. La palabra espíritu acá, que es pneuma, es el sujeto, ¿ok? Y están tanto curios y pneuma, o sea, señor, y pneuma, espíritu, en normativo. Y por lo tanto se toma al sujeto como sustantivo, lo cual significaría que el espíritu, ¿sí? Porque el espíritu es el Señor. Aquí está haciéndonos entender que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, esto va completamente en el contexto efectivo del capítulo 3. A partir del versículo, vamos a leer el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Acá no está hablando para nada de no estudiar la Biblia, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en el respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo efectivamente está haciendo realzar el ministerio, la obra del Espíritu Santo como Dios, como Señor del universo, como una de las personas de la Trinidad, como Dios mismo, en el cual está haciendo, mostrando que, obviamente, gracias al sacrificio de Cristo, ¿sí? A nosotros se nos es aplicada la ley en nuestros corazones. Nosotros podemos ahora hacer obras porque hemos nacido de nuevo, no con la intención de ganar la salvación, sino porque ya nosotros ya hemos nacido, ya somos salvos. Entonces, no veo acá para nada que se esté hablando efectivamente de Cristo, sino que el contexto y obviamente lo que Pablo nos está queriendo decir es que el Espíritu Santo es Dios y no se está refiriendo a la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo. Aquí me llegó a WhatsApp una que no es pregunta bíblica necesariamente, sino una especie de bonus track que si hay tres personas distintas, deberían de haber tres distintos nombres, pero hay un solo nombre. ¿Por qué? Bueno, esa es una cuestión, por ejemplo, cuando hay alguien que se llama Jesús, es un nombre muy común, y el nombre Jesús era un nombre muy común en la época. ¿Significa que se está hablando de la misma persona? No. Aquí el punto es este Jesús, esta persona de la Trinidad, ¿sí? Que se ha llamado Jesús, que significa Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Dios tabernaculizó con nosotros. No necesariamente se está hablando de que este es el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, y esto es uno de los grandes problemas que yo encuentro también, ¿por qué? Porque el nombre de Dios, ¿cuál es en el Antiguo Testamento? Yo soy, Yahvé, yo soy el que soy. Dios no se muestra en un sentido,
en este aspecto, porque el nombre no tiene el poder en sí, sino la persona que lleva ese nombre. Por esto es en nombre, sobre la autoridad. Eh, Marcos, capítulo 16, dice que en su nombre. ¿Pero por qué? Vamos al texto. Marcos, capítulo 16, aunque bueno, ya hemos hablado de que yo no creo que ese texto sea espurio por razones mismas textuales. Dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. El nombre del Señor es efectivamente y tiene poder. ¿Pero en qué aspecto? En el aspecto de su persona. ¿Sí? Y ese es el punto. Veamos, otro texto. Cuando Jesús hace el envío a los 70, ¿m? Él habla a ellos y ellos vuelven, pero encantados. ¿Qué es lo que dice? Versículo... Capítulo 10, versículo... Bueno, no lo recuerdo, tampoco tengo puesto también los anteojos, pero ellos vuelven muy felices, efectivamente, porque hasta los demonios eran sujetados. Pero ¿qué es lo que les dice? Pero en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Esta cuestión del tema del nombre va en contra mismo del monoteísmo judaico, ¿sí? El monoteísmo hebreo. ¿Por qué? Porque esta cuestión del nombre ya había sido definida. La cuestión del nombre era pero tan sagrada para los judíos que ellos tuvieron que incorporar ciertas letras al tetragramatón, ¿no? Para no caer en una blasfemia, para que de repente se supiera que el nombre de Dios en realidad no era Yahvé, sino que era Jesús. ¿Por qué no se habló eso antes? Y ahí está uno de los graves problemas que hay aquí. Esta cuestión de buscar el nombre. Ahora, cuando se habla del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, ¿necesariamente estamos hablando de nombres o estamos hablando de en calidad de persona? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando Jesús, por ejemplo, habla en el capítulo 28, esto es algo muy interesante, el capítulo 28 de Mateo, versículo 19, donde Jesús habla estas famosas palabras, diciendo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si acá hay tres nombres, ¿no? ¿Por qué se enfatiza el nombre de Jesús? Si son tres. Y ahí está el tema. Cuando se habla del nombre, como bien dije, el punto no es el nombre en sí, porque Jesús, ¿no? Jesús, Yeshua, habían muchos, era un nombre muy común, es como decir Pedro, eran nombres comunes en griego en aquella época. ¿Significa que todos los que se llaman Jesús son más santos? No, acá lo que importa es la persona. Por eso es que cuando Jesús dice que los bauticen en el nombre del Padre y prefijo kai, distinción del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús está haciendo una distinción, no hay coma ahí para uno hacer una cuestión de que se está hablando de distintas personas, se está haciendo una necesaria distinción gramatical. Esto es algo muy necesario. Como bien dije, el nombre no es el punto en sí, sino la persona de aquel nombre. Mi hermano,
buen recorrido hemos hecho y no pareciera, en 1 hora y 15 minutos hemos dado 15 minutos. bastantes textos. Ok, La verdad. palabras finales, no tuvimos comentarios hoy, no sé si fue por cómo lo programé, no sé, pero lo que sea, palabras finales, ya vamos aterrizando, algún llamado que querrá hacer a los amigos universitarios. Bien, mi palabra sería, ya que ya básicamente estamos terminando con esta sesión, ¿no?, de los universitarios, que sería como una parte 2, ¿no?, de la anterior. eh, Mi llamado es que verdaderamente estudien la doctrina de la Trinidad sin un sesgo, ¿sí?, sin prejuicio, ¿sí? Dejen que estudien la doctrina desde los mismos autores trinitarios. Y cuando hablo de autores, me refiero obviamente a los teólogos, los más grandes teólogos que la representen. No se fíen mucho de las analogías. Muchas veces nosotros tratamos de hacer analogías para que se pueda entender la doctrina de la Trinidad y no son muy falibles. Voy a dar un ejemplo. El huevo. El padre es la cáscara, la yema es el hijo, no, porque no estamos hablando en ese aspecto. Lo mismo pasa con el tema del Dios no hielo. tiene parte, partiríamos de eso. Exacto, lo mismo pasa con el tema del el agua, que pasa de estado sólido a líquido y gaseoso, pero no es lo mismo, no es una esencia. Por eso que yo siempre digo, fíjense muchísimo más verdaderamente en las definiciones, fíjense también lo que habla la escritura y la regla hermenéutica mayoritaria. ¿Cuál es? Leer el Antiguo Testamento bajo la luz del... Porque si no, lo que se hace es agarrar al antiguo y ponerlo arriba del nuevo. Y recordar siempre, la Trinidad. ¿Hay esbozos de la Trinidad en el Antiguo Testamento? Sí, hay esbozos. Sí. Ahora, ¿está la Trinidad bien, eh, por así decirlo, demostrada en el Antiguo Testamento? No, porque para eso está el Nuevo Testamento. Para eso está la manifestación del Hijo. Para eso fueron sus dichos, sus palabras, haciendo una distinción. Por lo tanto, yo recomiendo eso. Recomiendo, además de eso, que cuando uno vaya a hacer una crítica honesta, verdaderamente, uno lea lo que sabe. Porque si no, uno se encuentra con... Y al mismo tiempo también ir a las fuentes. ¿Por qué cito esto de las fuentes? Porque mucha literatura universitaria ha plasmado esto en la mentalidad de muchos universitarios que yo lamento mucho, porque sé que no es así. Y es esta cuestión de crear una historiografía en base a la conspiración o en base a supuestas tácticas del enemigo que fueron conspirando, y por eso es que la doctrina y la Iglesia Católica, mis amados hermanos, nació recién en el siglo sexto, como sí, donde hay un oficio papal. Anteriormente no lo había. Sino lo que estamos haciendo, mis queridos hermanos, lo que estamos haciendo es dándole el puntapié a los católicos para su doctrina de la continuación papal y bla, 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 por el primariado de Pedro. Muchachos. Entonces, si alguien les dice, la doctrina la creó Constantino, no, porque Constantino no tenía arte ni parte en ese concilio. Se creó en Nicea ni siquiera se tocó el tema de la Trinidad. Es que la Trinidad se creó en el siglo III. Si busca, hay un montón de textos antes de Nicea que mencionan el tema de la Trinidad. Por eso que yo hablo de ir a las fuentes directas, porque si uno lee en la famosa y no muy respetable enciclopedia británica, que dice que fue un invento de Constantino y que recién llegó a existir la Trinidad ahí, los diccionarios simplemente recogen, ¿sí?, ciertas fuentes, pero no te muestran la fuente en sí. Por eso es mejor ir a las fuentes, leer las fuentes. Entonces, por otro lado, hablar del ser de Dios, de la esencia de Dios, es un tema complicadísimo. La Biblia no es un libro de filosofía, perdón, pero necesariamente todo el tiempo, cuando uno hace una exégesis, tiene presupuestos, llamémoslo filosóficos, todo el tiempo. Y nadie se salva, ¿eh? Nadie, nadie. Entonces,
Solo McCarthy. Cuando, eh, eh, este sí que pero no despreciar la filosofía. La doctrina de la Trinidad es pura filosofía, no, es bíblica y teológica. Sin embargo, para hablar del ser de Dios, necesariamente tanto trinitarios como unicitarios necesitan conocer un poco de filosofía para entender ciertas palabras. Voy a dar un ejemplo. Juan, cuando habla de que en el principio existía el verbo logos, Juan está utilizando una palabra filosófica, una palabra que no era usada. ¿Y por qué? Porque está trascendiendo mismo las palabras. Entonces, es necesario, Juan nos está diciendo, quieren entender el ser de Dios, vayan efectivamente a, eh, a la filosofía, pero no volver a toda una dinámica filosófica, sino obviamente volverlo y encapsularlo en una perspectiva en el cual nosotros podamos utilizar la filosofía para que por medio de la teología, la palabra de Dios, nosotros podamos hallarla lógica y coherente. Entonces nuestro amigo Elma, que se acaba de ir, no sé si es que se le cortó la internet, aquí sigue funcionando aparentemente. Tampoco escribió nada por el momento, pero bueno, esperemos que les haya gustado, obviamente. Voy a esperar un poquitito a ver si llega, si reaparece, y si no, voy a estar dando pin. A ver, 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 a ver. Ah, recuerden que en el anterior live, en el anterior podcast, estuve efectivamente hablando y nombrando algunos libros que les puede ayudar bastante a entender mismo la doctrina de la Trinidad. Como dije, lean textos que obviamente hablen de, sean personas que entienden la doctrina de la Trinidad. Con esto me refiero a personas serias, personas en lo posible que sean académicos, al mismo tiempo o que sean teólogos respetados en el ámbito trinitario. De lo contrario, el hermano tuvo un apagón. Así que bueno, capaz que yo estoy hablando solo y no se guardó. Pero entonces, mis amados hermanos, nos vemos en la próxima sesión y denle para adelante que vamos a seguir hablando de temas muy buenos sobre principios pentecostales también que son muy necesarios para la iglesia de hoy. Así que nos vemos y como yo siempre saludo en mi canal, espero que sigan para adelante y recuerden que Jesús salva, cura, bautiza, el Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.